noches, bienvenidos a la explanada de este martes. Vamos a hablar de bienestar y de bienestar emocional porque, y sobre todo los tiempos que corren, es muy importante no perder de vista nuestra salud mental. Bueno, siempre ha sido importante, pero quizá ahora los expertos alertan sobre esta siguiente ola que dicen que va a ser la de la salud mental, y así que nosotros todo lo que podamos aportar a su bienestar, pues oye, bienvenido sea. Y en esta ocasión vamos a hablar del libro Las cicatrices no duelen, con la psiquiatra y psicoterapeuta Anabel González, que nos va a contar precisamente cómo podemos gestionar esos traumas del pasado, esas heridas emocionales que podemos llegar a tener y que nos impiden tener una vida sana y emocionalmente estable y madura. Muy buenas tardes, Anabel. Buenas tardes, encantada de estar por aquí. Bueno, vamos a hablar de este libro, que además el título ya da pistas, ¿no? Y es muy ilustrativo de todo lo que nos comentas, ¿no? La idea de que las heridas hay que dejar que cicatricen, y ya cuando están cicatrizadas igual no es lo más bonito del mundo una cicatriz, pero lo cierto es que ya deja de doler, ¿no? Y esa es un poco la tesis que tú manejas, que hay que dejar que las heridas cicatricen. Sí, y no taparlas o decir que no están, porque entonces es cuando se complican y cuando realmente nos van a impedir estar a gusto. Con una cicatriz, bueno, pues podemos hacer las cosas. Con una herida abierta, una herida que nos está doliendo, es muy complicado. Anabel, tú eres además experta en terapia EMDR. ¿Cómo podríamos definir este tipo de terapia? Porque, por ejemplo, yo la conocía, pero siempre aplicada a excombatientes, por ejemplo, o a una manera de tratar el estrés postraumático, pero ¿cómo podríamos definirla? Mira, podemos pensar en la situación de la pandemia, por ejemplo, ¿no? Sí. Ahora mismo tenemos una situación de estrés continuado. Se puede trabajar con EMDR para bajar esos niveles de estrés continuado, pero lo cierto es que la pandemia ha tenido dos cosas muy relacionadas con este tema de las heridas y de las cicatrices, que son: si yo traigo heridas abiertas, hay cosas de lo que está ocurriendo ahora que por un lado o por otro me las pueden activar. Por ejemplo, si yo me he sentido alguna vez atrapado, y a lo mejor atrapado en una relación, y ahora me siento atrapado en mi casa y en esta situación, o si yo he tenido un momento en el que yo me he sentido muy impotente y ahora tenemos niveles de sensación de impotencia muy altos, entonces se me pueden reactivar esas heridas que están mal curadas. Entonces, lo que haríamos con EMDR sería buscar no solo lo que ocurre ahora, que lo podemos trabajar, sino también esas otras cosas previas que pueden estar haciendo que ahora llevemos esta pandemia todavía peor de lo que sería normal que la llevemos. Sabemos que lo normal es que la llevemos mal, porque es una situación como para llevarla mal. Entonces se trabaja sobre los recuerdos. Lo que se hace es curar esas heridas, se trabaja sobre el recuerdo. Uno de los elementos más curiosos, por eso ha despertado siempre como mucho interés y se ha hecho mucha investigación sobre por qué funciona ese mecanismo, es el uso de los movimientos oculares sobre el recuerdo, ¿no? Bueno, sería largo de explicar, pero sí. Con un recuerdo que tiene una carga emocional perturbadora, pues se trabaja buscando una serie de elementos, se hacen estos movimientos oculares y luego se va dejando que la persona vaya dejando que le venga lo que sea. La persona está perfectamente consciente, no tiene nada que ver con hipnosis ni nada de esto, simplemente se activa como un proceso asociativo que va como desbloqueando ese recuerdo. Y a diferencia de la terapia de exposición, que es otro tipo de terapia de trauma, pues la persona, en vez de tener que estar en contacto con el recuerdo por un tiempo prolongado, simplemente va un momentito y empieza este proceso asociativo, vuelve un momentito, pero muy poquitas veces en la sesión, y entonces el recuerdo va como perdiendo fuerza. Y si pierde fuerza, pierde influencia en el presente. Claro. Has hablado de la terapia de exposición. Por ejemplo, con la terapia cognitivo-conductual, ¿no serviría o no sería tan eficaz para estos casos de trauma? Lo que se sabe, lo sabemos por investigaciones que analizan distintos tipos de terapia, es que para trabajar con un trauma, las terapias que están específicamente orientadas al trauma funcionan mejor. Esto parece muy lógico, pero bueno, tiene importancia. Porque, por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual genérica puede ayudar, pero hay una terapia cognitivo-conductual focalizada en el trauma que funciona mejor. Y lo que digo de la terapia de exposición, pues forma parte de ese grupo de terapias más conductuales, ¿no? La exposición es una intervención muy clásica de la terapia, de este grupo de terapias cognitivas y conductuales. Claro. ¿No? Entonces, hay más abordajes, son diferentes, pero tienen que estar, para que se les saque partido de verdad, específicamente orientados a la situación traumática.
Has dicho que la terapia parte un poco de desmontar ese recuerdo que tenemos, pero ¿qué pasa si el paciente no recuerda exactamente qué fue lo que le ocasionó el trauma? Bueno, esa es la parte compleja, ¿no? Porque si Claro, no simplemente sería trabajar un recuerdo, pero bueno, es necesario hacer una formación amplia y en profundidad en MDR precisamente para encontrar los recuerdos que son relevantes, que muchas veces la persona recordarlos recuerda, pero no los relaciona, no hace esa claro. asociación. Hay que saber cómo encontrarlos y en ocasiones puede haber recuerdos que hemos bloqueado hasta tal punto que no los recordamos, a lo mejor sí después, pero no de entrada. Entonces esa es la parte sofisticada y compleja de este trabajo. Y después, una vez que más o menos ves cuáles pueden ser esas experiencias, también la persona necesita estar preparada para afrontarlas, que esto a veces también cuesta mucho, porque bueno, no deja de ser trabajar sobre una herida, no es escarbar en ella, es limpiarla, es prepararla para que pueda Claro. cicatrizar, pero claro, si estamos haciendo así, escondiendo la herida, es complicado. Entonces, bueno, tiene una fase de preparación en ocasiones que puede ser larga y compleja. Bueno, y de ahí la importancia de ponerse en manos de profesionales que sepan guiar el proceso de una manera que sea, bueno, pues como bien nos comentas, que sea eficaz y que sea positivo para el paciente, ¿no? No vayamos a terminar peor que como empezamos. Además, este tipo de Sí. terapia, que nadie se piense que es una cosa extraña, sino que está avalada por la OMS. Lo que pasa es que quizá en las universidades de aquí de España, y pasa con otras del ámbito psicológico también, no se imparte mucho, ¿no? Bueno, nosotros estamos impartiendo un máster en la UNED, en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, sobre MDR desde hace varios años. Y bueno, yo creo que en otras universidades tenemos compañeros que están impartiendo ya algunas materias. Es una terapia relativamente nueva, también es Claro. normal que tarde un poco de tiempo en incorporarse. Yo lo que le aconsejaría a la gente es que si quiere, por ejemplo, formarse o buscar un terapeuta con una formación acreditada, que recurra a la Asociación Nacional de MDR, que es bueno, la que reúne un poco las referencias de formación acreditada, ¿no? Y que busque profesionales que tengan una cualificación, ¿no? Porque no es una terapia sencilla de aplicar, Claro. necesitas conocimientos clínicos y necesitas entender bien el problema del paciente. Tú en el libro también dices, las heridas emocionales pueden curarse del todo. Es muy importante el matiz del todo, porque muchas veces tenemos la sensación de que toda la vida tenemos que convivir con cierta herida y bueno, gestionarla, pero bueno, sobrellevarla, por así decirlo, ¿no? Y tú defiendes que no, que se puede superar y que se puede superar de manera definitiva, ¿no? Tenemos que desechar a veces esta idea de tengo que coexistir con esto que me hace daño. Sí, mira, a veces nos cuesta a los propios terapeutas cuando hacemos la formación en MDR, los terapeutas que vienen, que a lo mejor vienen de hacer otro tipo de terapias, Claro. incluso ponen esto un poco en duda. Por eso siempre durante la formación se hace un trabajo propio para poder comprobar que es así. Y es que realmente tenemos pruebas de que las heridas se curan del todo. Nos pasan cosas muy graves, nos pasan situaciones difíciles, muchas veces en la vida. Y en la mayor parte de los casos, cuando volvemos a pensar en ellas, lo vemos muy lejano. Sabemos que nos afectó muchísimo, mira cuánto me dolió aquello, pero ahora ya no me duele nada. A veces no pasa, pero eso es cuando la herida se complica, es cuando esa herida se ha quedado sin terminar de cerrar. Pero nos pasa con montones de cosas que lo vemos ya de una manera diferente con el paso del tiempo. Claro, la idea es que no haya habitaciones cerradas en nuestro propio relato, ¿no? Temas que no podemos tocar, que no queremos encarar, que son tabú. Al final de lo que se trata es que nuestra propia historia no nos cause dolor. Exacto, pero muchas veces vamos metiendo en cajones, ¿no? Lo que no nos gusta va para el cajón. El problema es que esto se convierte ya en una especie de automatismo, entonces hay muchas cosas que se relacionan con eso que no nos gusta que van para el cajón y en los cajones llega un momento que ya no cabe nada más. Y esto a nivel mental no somos un armario con cajones, esos cajones necesitan a veces presión por nuestra parte para estar cerrados permanentemente, nos consumen Claro. energía. Sí, es súper importante el consumo de energía, no solo a nivel mental, que también, sino a veces a nivel físico, ¿no? Y también lo comentas en el libro, hay que estar atentos a las señales
que nos manda nuestro cuerpo, porque muchas veces es el gran indicador de que algo no está funcionando bien. Sí, porque cuando nosotros, eso lo explicaba más en el libro de Lo bueno de tener un mal día, ¿no? Cuando nosotros suprimimos las emociones, cuando las metemos hacia abajo y las queremos enterrar, a veces la rendija por la que salen es el cuerpo, porque con lo emocional no queremos saber nada. Procuramos no hablar de los temas que nos duelen, procuramos meterlos ahí en un rincón, procuramos no mirar, pero por el cuerpo acaban saliendo, porque las emociones no las sentimos en la cabeza, las emociones las sentimos en el cuerpo. Y el cuerpo se puede realmente llegar a enfermar. Yo creo que un ejemplo muy claro es esta gente que está contracturada de la cabeza a los pies, con bruxismo, con fracturas, ¿no? que muchas veces son tensión que se va acumulando, y vamos al fisio y el fisio, el pobre, no da hecho, porque no son nudos solamente físicos. Puedes aflojarlos, pero luego se vuelven otra vez a formar. Sí, porque la raíz al final continúa ahí, ¿no? Entonces sigue ocurriendo. Cuando hablamos de traumas, muchas veces tendemos a pensar que hace falta que el trauma tenga un peso muy importante en nuestra vida, que nos haya pasado algo verdaderamente grave, traumático, como se suele decir. Hemos hablado de los excombatientes, de personas que han sufrido abuso, eso evidentemente es un trauma, pero también pueden serlo situaciones que a lo mejor en su momento nos pasaron desapercibidas, que las integramos como algo cotidiano, pero también pueden ser un trauma. Hay situaciones por las que pasamos demasiado deprisa. Claro. Y a veces también nos enseñan a pasar demasiado deprisa. Es, bueno, no pasa nada, venga, no llores, venga, tira para adelante. Y nosotros también nos decimos lo mismo y dejamos muchas cosas ahí dentro en las que nunca nos paramos a pensar. Y a lo mejor simplemente con que nos parásemos, fíjate, con la pandemia y los encierros en casa y todo este cambio de actividad, que hemos bajado mucho el ritmo, muchas personas comentan que han tenido tiempo de pararse a mirarse por dentro y se han encontrado un montón de cosas. A veces no las notamos sencillamente porque no nos paramos nunca. Siempre, ¿no? Tenemos demasiados objetivos y demasiadas autoexigencias y demasiadas metas, y lo de adentro y lo de atrás no hay tiempo. Sí, pero por ejemplo, con respecto a la pandemia, ahora se hace mucho hincapié en la ansiedad, la depresión, que son quizás los trastornos que más estamos viendo. ¿Esto también sería abordable desde el tipo de terapia MDR? Claro. Bueno, de la manera que un poco que comentaba, ¿no? Nosotros hicimos un trabajo al inicio para disminuir los niveles de estrés, que esto ya ayuda a que no se acumule y a que yo pueda salir de la pandemia con un poco menos de carga. Y luego tendríamos que buscar cuáles son los puntos críticos. No a todo el mundo la pandemia le ha sentado mal de la misma manera. Incluso hay gente a la que le ha sentado bien por diversos motivos, ¿no? Porque le paró un ritmo de vida que estaba siendo dañino y no se daba cuenta. Algunos niños tuvieron más tiempo de estar con sus padres, y aunque los padres estuvieran lógicamente un poquito atacados los nervios, pues ese mayor tiempo de convivencia les hizo bien. Bajaron la cantidad de actividades extraescolares, que era una locura los chavales lo que tenían en las agendas. Pero los que lo han llevado mal en distintos puntos y por distintos motivos. Algunos porque han tenido que afrontar pérdidas de personas cercanas, o han tenido que estar en situaciones límite, pues los sanitarios o la gente que trabajaba en primera línea. Otros porque esta sensación de aislamiento les ha conectado con una sensación de soledad y de abandono muy antigua, o la sensación de peligro les ha conectado con otras situaciones peligrosas que puedan haber vivido, igual que no tienen nada que ver con un virus ni con una enfermedad. Entonces, claro, podemos trabajar siempre en los recuerdos que están haciendo que nosotros esto lo llevemos peor. Incluso cuando tenemos una enfermedad física, vamos a decir una muy objetiva, ¿no? Nos cortan una pierna, ¿sí? Pero la manera en la que llevamos esa amputación va a tener que ver con cómo llevamos la necesidad de cuidarnos, ¿no? Hay gente que cuando se enferma se pone fatal porque no resiste esa sensación de sentirse débil, ¿no? Cierto, sí. Cómo afrontamos las situaciones de limitación en la vida. Pero fíjate, hay unos estudios muy curiosos con una cosa que ocurre en las amputaciones, que es el síndrome de miembro fantasma. Sí. Esto consiste en que la persona, después de amputado el miembro, sigue sintiendo dolor en el miembro que no tiene. Es como una memoria dolorosa, no está la pierna, pero sí que está el dolor en esa zona.
Entonces, esto, por ejemplo, se ha trabajado con MDR. Esto, en principio, funcionaría como una memoria. Ah, mira. A mí hay una cosa que me molesta especialmente, y ahora lo hemos visto quizá por el auge de las redes sociales, que sí, se está visibilizando pues el Día de la Salud Mental, las personas que están atravesando por ansiedad, por depresión, y eso está muy bien, ¿no? Porque al final sirve para que no nos sintamos solos si estamos atravesando por ahí. Pero también están proliferando este tipo de mensajes de psicología positiva, que se llaman, que es un poco, bueno, vamos a ser felices, que está muy bien esto, pero no sé hasta qué punto es terapéutico. Vamos a ser felices, lo que tienes que hacer es que te dé el aire, el deporte, que yo sé que el deporte está muy bien, pero me molesta especialmente que para todo problema de salud mental se recomiende salir a hacer deporte. No es la panacea, ¿no? Y quizá, y sobre todo, no es lo único, porque a lo mejor tú dices, ay, me encuentro triste o me encuentro deprimido, y todo el mundo te dice, pues tienes que hacer deporte. Y tú dices, bueno, pues es que igual no me apetece ni salir de casa. O no. Tenemos que hacer lo que Claro. nos hace bien. Lo que pasa es que a veces, bueno, cuando estamos deprimidos no somos nuestros mejores consejeros. No, desde luego no. Y entonces nos autoabandonamos y nos dejamos ahí y nos decimos, estoy mejor solo. Y no es verdad del todo. ¿Mm? Porque solos estamos con nosotros mismos machacándonos quizás por cosas que hemos hecho o dejado de hacer. Igual no somos ni siquiera nuestra mejor compañía. Entonces, cuando estamos mal es importante que pensemos en lo que nos hace bien. Y si no conseguimos pensarlo, que pensemos en lo que le haría bien a un amigo nuestro en nuestra situación y que nos apliquemos la receta. Sí que es verdad, como Sí. bien dices, que cuando estamos atravesando por eso no somos nuestros mejores consejeros, tampoco tenemos la mente centrada y clara como para tomar las mejores decisiones, entonces sí que conviene pues tener ayuda, pero una buena ayuda, porque claro, a veces la gente con la mejor intención tampoco te da su mejor consejo, por eso es bueno acudir a profesionales. Bueno, todo ayuda. Si tenemos amigos que nos echan una mano o hablamos con alguien que sepa escuchar, que a lo mejor tenemos buenos amigos, pero para un problema determinado no son los mejores oyentes del mundo, Claro. pues todo suma. La cuestión es sumar todo lo que nos puede ayudar y la ayuda profesional también, ¿por qué no? Vamos con facilidad, pues como decía antes, al fisio, e igual no vamos Claro. con la misma facilidad a un terapeuta, ¿no? Por cierto, tú que también eres una gran experta en disociación, en trastorno disociativo, esto es una sensación que asusta mucho y a mí me gustaría que ahora que tenemos la oportunidad de charlar contigo, sí que hagamos una diferenciación en lo que es un trastorno de la conducta o de la personalidad y lo que es, por ejemplo, una enfermedad mental. Si hablamos de la disociación o la diferencia entre un trastorno de conducta y una Claro, enfermedad porque mental. te digo la disociación porque Sí, asusta mucho, ¿no? Entonces hay personas que lo padecen o que en un momento dado tienen y ya se piensan que están locas, que van a perder el juicio, que van a cometer cualquier tropelía. a No ver, es exactamente así. claro, yo quisiera también quitarle una connotación negativa a esto de estar locos. Es decir, cuando uno tiene una enfermedad mental y pierde la noción de la realidad, es una faena muy grande y es Sí. algo que además podemos tratar y que hoy en día tenemos recursos para manejarlo. Así que, bueno, esa connotación que tiene a veces y todo el estigma que rodea la enfermedad Sí. mental grave, yo creo que también habría que cuestionárnoslo. La disociación es un fenómeno cotidiano, es muy, muy frecuente y de hecho hay autores que hablan de una disociación que va desde del día a día hasta una situación más grave y es algo que ocurre en situaciones de trauma típicamente. Mira, una sensación que ha ocurrido con la pandemia que roza ya lo disociativo y que es bastante normal en estas condiciones es lo que le llamamos desrealización, la sensación de extrañeza de todo lo que nos rodea que yo creo que ha persistido durante muchos meses y que todavía no tenemos sensación de normalidad cuando Claro. salimos a la calle, ¿no? Hay demasiados microgestos que han cambiado y es esa sensación de extrañeza con el entorno y en situaciones traumáticas eso se activa muy fácilmente junto con otro tipo de cosas, pues la sensación de sentirnos raros nosotros, ¿no? O la sensación de no recordar con claridad determinadas cosas que nos pasan. Has hablado del estigma y mira, hace poco tuvimos esta anécdota bastante lamentable que en el Congreso gritaron ve al médico cuando alguien ponía sobre la mesa el tema de la salud mental. Yo creo que esto ya se va corrigiendo, pero todavía vemos ejemplos de este tipo de personas que de verdad que piensan que es un tema tabú o vergonzante de alguna manera. Bueno, el que lo comentemos aquí, ¿no? Y que los periodistas hagáis un trabajo en ese sentido, yo creo que será importante.
Yo, de todas formas, no quiero dejar de decir que está bien que se ponga encima de la mesa, pero por favor que nos den recursos, porque si Ay, no, sí. esto se va a quedar en una teoría muy interesante, ¿no? La salud mental está bajo mínimos a nivel de posibilidades de tratamiento. No podemos atender bien a la gente en el sistema público porque los recursos son insuficientes desde hace muchos, muchos años y ahora nos cogen así. Y yo no estoy viendo una voluntad de hacer una dotación presupuestaria para esto. Entiendo que la situación económica es complicada, pero bueno, No, es que evidentemente lo que no más se que puede... palabras. Claro, no se puede pretender que algo tan importante como la salud mental solo pueda costeársela quien tiene recursos, ¿no? Para acudir a un profesional de la sanidad privada. Y entonces, pues claro, convendría que la sanidad pública se hiciera cargo y sobre todo muchos médicos de cabecera que no están específicamente preparados para esto, pues le llegan pacientes y ¿qué pasa? Y yo lo entiendo perfectamente, la solución es recetar pues algún tipo de ansiolítico o de psicofármaco y quizá no es lo que más necesita esa persona, ¿no? Bueno, yo creo que los médicos de cabecera también tienen bueno, son gente muy diferente, claro, pero tienen mucha habilidad de manejo de muchas situaciones que van más allá de lo médico. No es una psicoterapia arreglada, pero yo creo que hacen algo más que dar fármacos. Pero el problema es no solamente la voluntad del médico o la formación del médico, sino cómo está la consulta del médico. Yo Claro. hace años, por suerte, que dejé de trabajar en una unidad de salud mental, ahora hago otro tipo de trabajo en el servicio, pero yo veía más de 20 pacientes en una mañana y en ocasiones 35 pacientes en una mañana. Y sé mucho de terapia, pero ¿qué haces en 10 minutos? Claro. No, no, Entonces desde al luego. final se acaba tirando de fármaco porque es que es la única opción realista de aliviar el sufrimiento que tienes. Quizás si tuviésemos realmente tiempo en condiciones de atender a la gente, muchas cosas se podrían abordar de otra manera, pero estamos en estas condiciones. Sí, Pues sí. medicina de guerra. Desde luego que hay que, bueno, hay que aumentar a ese personal que aparece, bueno, pues que en los hospitales y en los ambulatorios haya unidades de salud mental y haya profesionales de este terreno. De momento, muchas gracias, Anabel, por estas publicaciones. Hemos visto además tu otro libro sobre lo positivo de tener un mal día, que también es importante. Y ahora Las cicatrices no duelen, así que muchas gracias por haber estado con nosotros hoy. Muchas gracias a ti, encantada. Muy recomendable esta lectura, sobre todo en la época que estamos viviendo, que a lo mejor es una gran oportunidad para conocernos a nosotros mismos y poder solucionar cosas que nos venían haciendo daño desde hace tiempo. Así que aquí queda nuestra recomendación. Vamos a continuar y en esta ocasión pasamos a hablar con alguien que hoy viene también un poco hablándonos de salud, bueno, del órgano más importante que tenemos en nuestro cuerpo, que es el corazón. Yo no sé qué nos deparará hoy la sección con Mister, pero lo tenemos preparado y charlamos con él en unos segundos.